Amigos, estamos en el taller, excelente inicio de semana. Estamos aquí con el abogado Chavita que ejecutó esta chamba de hacer estos dos bancos para un puesto de tacos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues estos bancos forman parte de un trabajo que hizo aquí Chavita y que forma parte del curso de carpintería, en este caso personalizada, que le estamos dando a Chavita. Viene casi todos los días al taller a aprender. De esa manera le vamos explicando cómo hacer todos los procesos y todos los pasos. No venía en cero en carpintería, él ya ha tenido pininos y bueno, ya lo estamos complementando. Aquí en el taller va a agarrar malas mañas y le llamo malas mañas a ese colmillo de experiencia que te da el haber trabajado varios años y ese colmillo que te dice por aquí sí, por aquí no, con este cliente sí, con este cliente no, etcétera, porque la carpintería es una cosa, pero el negocio de la carpintería es otra y la empresa de la carpintería otra más. Y aunque yo no me considero experto en todas las áreas de carpintería y en todos los emprendimientos que hay en carpintería, por lo menos los que yo he hecho sí los puedo compartir. Y este es el caso. Cambiamos el diseño original porque en el diseño original estos pequeños largueros iban todos a la misma distancia. Nosotros desfasamos. Este lo pusimos más abajo que este, por el hecho de que no nos coincidan las espigas en el mismo lugar y en ese punto la pata sea un poquito más débil. De esa manera nos queda un poquito más resistente. Dos arriba y dos abajo para que precisamente tenga esa resistencia. Por el lado de abajo no hay nada especial. Las clásicas maderitas de a 45 grados que dan soporte, unen todo. Todo está espigado. En fin, nada especial con estos banquitos. Bueno, algo importante de mencionar es que uno como carpintero hacer un banquito es caro. Es caro porque no puedes competir con los banquitos que ya venden, por ejemplo, de Home Depot o los banquitos chinos que ya vienen maquilados en serie. En la calle. Ajá, en los que venden en la calle muchas veces son mucho más baratos que lo que puedes hacer tú como carpintero en tu taller, porque obviamente lo tienes que todavía hacer de manera artesanal. Y aunque estés medio automatizado, de todas maneras, aún así, no puedes competir contra la superautomatización y contra el manejo de un volumen exorbitante de materiales, en donde los consiguen muchísimo más baratos y su proceso también de manufactura es muchísimo más óptimo en cuestión de horas hombre. Hasta robótico puede ser, ¿no? Y hay que diseñarlos desde cero. Sí. Diseñar desde cero, calibrar las máquinas, todo eso, ¿no? Sí, sí, tú aquí tienes que hacerlo al ritmo de lo que artesanalmente te permite tu taller. Y por eso se elevan en costo. Entonces, no es una como muy buena opción que te pongas a hacer banquitos, a menos que sean de diseño especial y que los estés cobrando súper bien, en donde tu trabajo como artesano, como fabricante y como artista se justifique, ¿no? Así es. Ese es el caso. En este caso, sí fue así. Sí fue así. Y bueno, los hicimos de madera, compramos barrote que es más barato el pie del barrote que el pie tablón o que el pie tabla. Y los secamos, los seccionamos y con eso hicimos todo. Tenemos un video un poquito largo de proceso de cómo fuimos haciendo ciertos cortes, ciertos ensambles, ciertas cosas. Ahí se lo ven en el canal de YouTube, Carpintero Universal. Ya saben, ahí toda la banda se suscribe y ahí encuentra, si no tips, por lo menos se divierte. Bueno, mucho bla bla bla, pero ahora ya vámonos directamente a lo que te truje Chencha, el proceso. Lo primero que vamos a hacer para hacer este banquito es establecer las medidas, es decir, tener un plano. Originalmente nos prestaron un banquito, a Chavita le prestaron un banco al cual él le sacó todas las medidas y las fue anotando. Omitió algunas medidas que eran importantes para hacer todo el desarrollo completo, pero lo podemos deducir. Entonces, lo que vamos a hacer es transportar este dibujo a plano con medidas reales para que se vea en la proporción real. Tenemos una base de 33 centímetros de ancho y arriba 26, por una altura total de 67, pero la altura está tomada por la parte diagonal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hemos trazado un eje de simetría aquí. No sé si se alcanza a ver. Lo trazamos con la regla, el eje de simetría. Y a partir de este eje de simetría desplantamos todo lo que necesitamos.
tenemos que la base debe medir 33 de este punto a este punto, de tal manera que la mitad, o sea, en su eje de simetría, es 16.5. Medimos 16.5 de aquí para acá y 16.5 de aquí para acá. Luego, a una altura por la línea recta del eje, que sabemos que puede variar un poquito, desplantamos una medida a 67 centímetros, que es lo que nos indica de altura del diagonal del banquito, 67 centímetros. Y sabemos que a esa altura el ancho de las patas va a medir 26, según nuestro plano, de tal manera que medimos 13 de aquí para acá y 13 de aquí para acá para tener un total de 26. Tenemos estos puntos, estos 4 puntos, y los trazamos. Ponemos la línea, ponemos la regla y trazamos. Y trazamos. Esto ya nos hace saber qué ángulo vamos a tener en esta intersección, es decir, en esta línea con respecto a esta. Con una escuadra falsa lo ponemos y sabemos que este mismo ángulo se va a repetir varias veces en varios lados. Si nosotros ahora proyectamos, digámoslo así, en bulto, es decir, le ponemos el equivalente de las patas sobre el dibujo que tenemos, sabemos ya nuestro ángulo, donde va el otro larguero o donde va el otro peinazo, que va a una altura de 30 centímetros con respecto al suelo de aquí a acá. Sabemos que este ángulo va a ser el mismo aquí que acá. Y con eso vamos a desplantar los cortes para estos, y también para las patas, y también para la parte de arriba. Ya establecido eso, podemos establecer qué cortes van aquí. Entonces va así. Este dibujo de aquí, estas pequeñas líneas, es lo que sería la espiga. Y para definir cuánto va a penetrar la espiga, vamos a usar una pequeña reglita general que dice que debe de entrar 2/3 partes. Dividimos este ancho entre 3 y más o menos a ojo de buen cubero así. Con el dedo paralelo lo definimos y bueno, tenemos esta distancia. Esta distancia es lo que va a entrar nuestra espiga, de tal manera que este peinazo debe medir con todo y espiga. Vamos. Ahora, eso quiere decir que la espiga entra hasta aquí y que el límite visible de este peinazo es hasta aquí. Y esta línea tiene este ángulo, que es este mismo ángulo. Al pasa con esta, sería así. Iría aquí la línea del límite visible y aquí ya entraría lo que es la espiga. Y entraría 2/3 partes del ancho. Vendría siendo más o menos como por aquí. Aquí no lo estoy midiendo ahorita, lo estoy mostrando nada más cómo es. Pero ya sabemos que es una tercera parte. Entonces, este peinazo mediría por la parte visible de aquí para acá hasta este punto. Y la espiga más o menos, eso sería. Esos son los cortes que habría que hacer. Habría que cortar así, habría que quitar este pequeño cachetito, este otro, y por el otro lado estos y estos, para que nos quede nuestra espiga con el ángulo que ya mencionamos. Con eso ya podemos pasar al armado. Ahora, con la escuadra falsa proyectamos lo de la escuadra falsa, lo proyectamos acá en la ingleteadora, lo ponemos a ese ángulo y ya sabemos que este ángulo va a ser el que se va a utilizar para casi todos los cortes, ¿no? De hecho, para todos los cortes que lleva el banquito llevan ese ángulo. Ahora les voy a comentar lo siguiente. Aquí en este dibujo se ve como este peinazo o este larguero, cómo está entrando dentro del barrote que es la pata y está consumiendo una parte interna del barrote. Aquí este barrote tiende a debilitarse un poco porque en su estructura
perdió madera que sirvió para crear el hueco para que entre la espiga. Y a pesar de que la espiga va a rellenar el hueco, la estructura se rompe. La estructura de las fibras de la línea de la madera se rompen en este punto. De tal manera que nosotros, a la hora de que nuestro banquito tiene este peinazo así, y el otro debería continuar así, digámoslo así, está este peinazo, y el otro que es para la otra pata, la que va aquí, debería continuar así, se debilita todavía más, porque aquí hay que, este pequeño espacio del barrote, hay que repartirlo con 2 huecos para las espigas. Ajá. Entonces nosotros variamos el diseño, incluso le dijimos al cliente que íbamos a variar el diseño, y lo que hicimos fue desplazar para que uno quede arriba del otro, y entonces queda más resistente, porque la espiga es solo una en un punto y la otra está más arriba, y entonces no se debilita tanto este elemento a la hora de las cargas. Entonces eso es algo que normalmente se puede hacer bien si el diseño lo permite, obviamente. Ahora, hay bancos que estrictamente van en este diseño, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con el tipo de espiga, con la profundidad de la espiga y la posición de la espiga, para no debilitar precisamente esta área. En este caso, nosotros avisamos al cliente que íbamos a hacer esta modificación porque es más resistente, y como son banquitos de trabajo, son para una juguería en donde tienen mucho movimiento. Entonces el cliente dijo, sí, adelante, lo que se necesite para que dure más. Y bueno, eso fue una notita al margen. Esta es una manera de desplantar un dibujo con medidas a la realidad, por así decirlo, puesto que no tenemos el banco de muestra. Entonces, esto se puede hacer porque es un banquito y está chiquito. Si fuera una cosa muy grande, pues no te vas a proyectar el plano de un closet en una hoja gigante de cuaderno para hacerlo, y ni tampoco lo vas a hacer en bulto. Tendrías que desplantarlo en un dibujo a escala, y ese es otro método, y después lo vamos a ir platicando. Ya lo hemos hecho antes, pero lo vamos a seguir haciendo. Hemos hecho todo esto de esta manera, pero no es la única. Hay la manera trigonométrica, en donde con las medidas que tienes y las funciones trigonométricas puedes calcular este ángulo. Y de hecho, mi buen amigo el Carpin Meme con mucha certeza ha hecho esas explicaciones trigonométricas para cálculos de hipotenusas, ángulos, etc. De hecho, yo vi sus explicaciones y refresqué algunas de las cosas que tenía por ahí arrumbadas en mi, en mi historial académico, pero las pude rescatar afortunadamente. Esto tiende a ser una hipotenusa. Si nosotros nos ponemos aquí en línea recta, podemos calcular esta hipotenusa en base a las medidas con las funciones trigonométricas. Pero no toda la banda tiene acceso a esas matemáticas. A pesar de que son sencillas, pueden parecer muy complicadas si partes de cero. Entonces, el proceso de ponerte a desarrollar esas matemáticas desde cero puede ser complicado, incluso desesperante para algunas personas que no tienen como la facultad de los números, ¿no? Independientemente de la preparación que tengan, hay gente muy preparada que no tiene facultad para los números, pero entonces esta solución de, digámoslo así, trabajada en bulto, te resuelve. O sea, te pone en la jugada para ya tú ponerte a hacer el banquito con precisión, sabiendo que pudiste desarrollar todas sus partes conforme a la muestra que tenías y conforme a las medidas que tomaste. Ok, amigos. Bueno, y en esta etapa de los banquitos, estos son los peinazos que arman el cuadrado de todos los banquitos, los que van entre las patas. Las patas tienen un cierto ángulo, no van rectas, sino van así, exagerando, pero ya hemos trazado exactamente lo que necesitamos. Y ahora vamos a hacer los cortes para lo que va a ser después la espiga. 2 cortes paralelos así, y luego 2 cortes paralelos así. Esto ahorita lo vamos a hacer en esta operación, la vamos a hacer en la sierra cinta, y va a ocurrir de esta manera. Y hasta ahí. Noten que no le di la vuelta para hacer el corte y usar la misma distancia, porque así me aseguro de que si este espesor no es el mismo en todas las tablitas, mi espiga sí va a tener el mismo espesor, porque la espiga va a ajustar dentro de su caja, y la caja la vamos a hacer con una broca, y la broca sí va a ser una broca de media
que va a tener ese único espesor. Entonces mi espiga tiene que ser de un solo espesor, que va a ser de media, y por eso es que estamos usando la misma cara de referencia para hacer las dos cortes en línea. Exactamente el mismo proceso para estas dos. Ahora, tenemos un tope que no nos permite avanzar más de la profundidad. Y noten que hay un hueco por aquí abajo. Hemos puesto esta calza. Este hueco es para que no se acumule el aserrín entre el tope y la bancada y nos mienta la medida. Si tenemos este hueco, el aserrín queda por debajo y siempre estamos apoyando en la tablita sin que se acumule el aserrín y nos haga una falla en la medida. Después de aquí, nos vamos a pasar a la siguiente etapa de corte, que viene siendo esta en este escantillón. Creamos este pequeño escantillón de manera muy sencilla y vamos a utilizar un mini serrote de costilla muy preciso para hacer precisamente el corte de estos cachetes. Ya tienen aquí los ángulos correspondientes, este primer ángulo y para el otro lado el otro ángulo, y vamos a hacer esos cortes. Este escantillón lo que asegura es que esté con unas cuñitas, esté pegado a esta cara y es la que tiene el ángulo que es nuestra referencia. Entonces de esta manera funciona. De esta manera funciona. Ahorita aquí Chavita, que es el que está armando estos banquitos. Hola, ¿qué tal, amigos? Y es el que está viniendo a aprender todas las malas mañas aquí de la carpintería. Entonces, ya con el gallito ya tuvo un curso de soldadura intenso, ya puede soldar. Todas las mañas. Todas las ¿Sí? mañas. El Chavita entró aquí y ahora se los vamos a devolver bien mañoso. No, pégalo. Ajá. Ahora, ya estás en la línea. Ahí está. Ahí está en la línea. Presionas. ¿Sí? Recorre más. Creo que bien. Ajá, exacto. Quita cuña, saca. Ahora hace el otro lado. Y para el otro lado es la otra línea. Exactamente. Para el otro lado es esta otra línea. Ahí está. Fijas. Le pedimos a Carpinterito Universal que nos prestara su serrote y su equipo de carpintería de ultra precisión para esta misión. Bueno, pues entonces ya cortamos los dos cachetes, ya quedó. Ahora, para esta operación vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que vamos a hacer un escantillón para esta operación. Pues así es esto de las operaciones aquí en el taller, amigos. Hay que adaptarse y encontrarse las mañas para hacerlo de manera precisa y sobre todo rápida y sobre todo barata y sobre todo que funcione. Y al último, cuando nos acostemos a dormir, decir, a huevo, nos quedó bien chido. A ver, banda, y aquí tenemos una primera etapa del armado de estos banquitos. Lo dejamos prensados con los sargentos. Tenemos aquí las espigas y ahorita les vamos a mostrar cómo es que estamos sacando estas cajas y espigas. Estamos haciendo las cajas en el taladro de banco. Ahorita nos vamos a mostrar. Y van dos. Y aquí está Chavita, que él es el que está ejecutando esta acción. Hola, ¿qué tal, amigos? Y Aquí vamos. espérame, les voy a mostrar. No estamos usando la clásica broca de escoplo o una broca tradicional. Estamos usando una fresa de metal mecánica, de las que se utilizan para trabajar metal. Porque era la que tenía y era la que tenía media y así, para pronto en calor, pues así. Y el sistema de cómo estamos haciendo estas cajas es el siguiente.
Ahora, noten que Chavita hizo primero un agujero directamente hasta abajo, luego hizo otro a un lado, casi pegado, y luego uno en medio. Y la broca no se desplaza con los movimientos porque no tiene un cono. Y como está sujeta en el taladro de blanco y eso no se mueve y nuestra guía está sujeta y todas las piezas están sujetas, entonces podemos hacer barrenos rectos muy juntitos, incluso encimados, y no hay un desplazamiento de la broca. Por eso la estamos utilizando esta para hacer el escoplo. La diferencia con las brocas cónicas, las tradicionales, es que el cono sí se desvía, o sea, toma la ruta o el camino más fácil. En este caso, aquí por tener una punta plana, no hace ese desvío. Esta broca, si la alcanzan a ver, es recta, no tiene una punta cónica. Al no tener una punta cónica, no se desvía. Y como está sujeta en el taladro de banco y la pieza y todo está sujeto, entonces no tenemos un desplazamiento. Y ahora vamos a armar. Ya pusimos resistol aquí, hacemos un charquito, de aquí lo distribuimos y de aquí mismo. Siempre hay que ser abundantes a la hora del resistol, no con la idea de que rellene los huecos que no les quedaron bien en el maquinado, sino con la idea de que por lo menos sí pase en toda la superficie. Ahora, este lleva una posición porque lleva un ligero angulito, hay que estar seguro de que va en ese ligero angulito. Una espiga y caja siempre deben entrar apretadas. Esta espiga estaba más larga de lo normal. Y luego lo que hacemos es que lo hermanamos con el otro para checar nada más que nuestro ángulo sea el mismo. Y ahí está. Ponemos sargentos. Y al final, ya con la presión de los sargentos, damos unos últimos golpes. Esos dos últimos golpes son claves, ¿eh? Porque con la presión que tiene el sargento, el golpe termina de dar como que el último asentamiento. Y el sargento ya no lo deja regresar. No lo deja regresar porque este elemento del metal del sargento está en tensión todo el tiempo. Entonces hace levemente la función de una especie de macro resorte. Entonces por eso el golpe aquí asienta. Si le golpeo más y golpeo más, incluso puedo llegar a abrir. Entonces no es así muchísimo. Es leve nada más para asegurarnos que ya asentó. Dejamos secar y continuamos. Bien, ya terminamos de armar el casco del banco y ahora lo que sigue es alinear la parte en donde acopla el asiento. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Necesitamos una superficie plana en donde podamos cotejar qué tan desnivelado está esa parte. Es decir, lo apoyamos ahí y vemos en dónde está la punta que está más alzada. Normalmente vas a encontrar dos puntas más alzadas y a esas son las que les vas a dar. En este caso lo vamos a hacer con la lijadora de banda, pues porque ahí ya la tenemos. Hay un método para hacerlo a mano que está más rudimentario, que no pudimos hacer ahorita porque ya no tuvimos tiempo de grabarlo, pero también existe un método manual. Y de igual manera hacemos esto con las patas. Vamos checando cuál es la que está alta, a esa le vamos quitando y al mismo tiempo las patas van a tomar el ángulo correcto de su asentamiento con la base, es decir, con el piso. Bien, y pues ahora Chavita se va a ir a entregarlos y le vamos a dar los últimos tips de cómo entregarlos con el cliente y qué decirle. Porque hasta eso aquí el sensei Sí, me asesora. Ya lo entrenamos para que si le dice por qué están desfasadas estas dos piezas, explique que es porque así es más resistente.
Bueno, lo mismo que les explicamos a ustedes. Ya le explicamos que hay que ofrecer garantías. Aquí la garantía es, si se te truena o cualquier cosa, dámelo, yo te lo reparo sin costo. Es una garantía. No des tiempo de la garantía, tú dile, tiene garantía indefinida. Claro, si se agarra un borracho a trancazos con él y lo quiebra, no, pero si es porque es una falla de uso, tiene garantía. Ofrecer garantías en este tipo de trabajos es muy importante porque le das la seguridad al cliente de que lo que está pagando no termina aquí, sino que va a seguir y va a seguir y va a seguir. Hay tranquilidad, ¿no? Sí, hay tranquilidad. Y es más importante que el cliente te crea y confíe en ti a la chamba que te está dando, porque te va a recomendar o porque te va a dar más chamba, o porque simplemente te vuelves confiable, y eso es lo más valioso en este tipo de chambas, porque el que es confiable tiene trabajo, o sea, definitivamente, ¿no? Así es. Y aquí, aunque Chavita igual y más bien él es abogado y anda en otro rol, pero pues ya como carpintero ya se puede decir que ya es profesional. No, soy chalán. Todavía. Oye, los que entregan una chamba se tienen que discutir las caguamas aquí en el taller. No, claro que sí, ahí el remojo, ¿no? La chamba sí, claro que sí. Pues hable, banda, bendecimos al Chavita con esta entrega y ya es oficial, ya es carpintero universal. Suscríbanse.